cómo bajar la prevalencia de las principales enfermedades que afectan la salud de los uruguayos. ¿Es posible atacar con éxito al cáncer o a las enfermedades vasculares y neurodegenerativas antes incluso de que afecten a un individuo? Estas son las preguntas que el doctor Luis Barbeito eligió para esta charla de hoy, con la cual cierra por este año su participación en el ciclo Ventana al Futuro. Luis, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, Emiliano. Buenos días para todos. ¿Por qué elegiste este tema como culminación de esta serie? Bueno, creo que es el gran dilema de las sociedades modernas, es exactamente esto, ¿no? Cómo poder actuar en la salud de los individuos de manera preventiva, cómo pasar de una medicina curativa y reparativa a una medicina más personalizada, más preventiva y que le dé una mejor calidad de vida al individuo durante toda la vida, sin necesidad de estar arrastrando una enfermedad crónica. Ese es el gran dilema de nuestras sociedades y es la pregunta cotidiana en la que trabajamos los institutos de investigación, como nuestro Instituto Pasteur de Montevideo, en donde claramente vamos de lo reparativo a lo preventivo, sabiendo que desde el punto de vista global, y esto nos ha enseñado Louis Pasteur con el concepto de higiene, ¿no es verdad? Es mucho mejor trabajar desde lo preventivo. Entonces ahí se mezclan cosas, la ciencia puede hacer mucho por lo preventivo, puede aportar conocimientos, que no es poco, puede aportar, por ejemplo, la lectura de los genes o la lectura de biomarcadores de un individuo que anticipa en años la aparición de una enfermedad crónica. Y bueno, y todo esto, de alguna forma, se contrapone con muchos dilemas que nosotros tenemos cotidianamente en nuestra sociedad sobre los servicios de salud, que las mutualistas están saturadas, que es difícil acceder a los medicamentos de alto costo, que la medicina gana y gana en tecnologías y en eficiencia, la medicina reparativa, pero al mismo tiempo aumentan los costos notablemente, de forma que nadie sabe cómo vamos a poder solventar eso. Y bueno, y creo que ese es el punto clave para cerrar conceptualmente este ciclo. ¿Hay algún atisbo de respuesta? ¿Podemos por lo menos hoy puntear algo en esa materia? Y bueno, sí, vamos a ver. Yo voy a volver sobre algunos conceptos que he manejado, un poco para repasar y para dejar cosas en la mente de los oyentes. Pero quiero poner algunos ejemplos, digamos. Es bien conocido hoy que todo lo que estamos hablando tiene que ver con el envejecimiento. La mayor parte de las enfermedades que hoy tenemos, a excepción de las enfermedades infecciosas, la mayor parte de las enfermedades crónicas, degenerativas, más comunes, que incluye el cáncer, las enfermedades mentales, las cardiovasculares, las osteoarticulares, etcétera, etcétera, todas esas tienen que ver con el envejecimiento, con un envejecimiento precoz, con un envejecimiento exitoso, porque esto nos retardaría la aparición de las enfermedades, y la ciencia ha hecho mucho por entender esto. En nuestros cromosomas hay una región que se llama telómero. ¿Cómo se llama? Perdón, vamos a repetirlo. Telómeros. Los telómeros están en la puntita de los cromosomas y sirven para estabilizar a los cromosomas, que funcionen bien, que las células se puedan replicar bien, y asegura un estado regenerativo de las células, de tal manera que tienen potencial de seguir renovándose, manteniendo su material genético y sus cromosomas intactos. Cuando la persona, durante la infancia o durante la vida adulta, está expuesto, por ejemplo, a condiciones muy desfavorables, adversidades de vida que conllevan un estrés tóxico, un estrés psicofísico tóxico, los telómeros se ha visto que se acortan aceleradamente y por tanto podemos decir que hay un aceleramiento del envejecimiento, hay un envejecimiento precoz.
Esto está totalmente determinado y es un conocimiento aceptado científicamente. El problema es que no se ha llevado a la práctica. Y hoy hay enormes ejemplos, estudios estadísticos o estudios epidemiológicos que demuestran exactamente esto, que hay índices de envejecimiento precoz cuando hay condiciones desfavorables en la vida. Bueno, entonces, ahí volvemos a una cantidad de estudios que se han hecho en donde se habla sobre la adversidad de la infancia y décadas después la aparición de enfermedades crónicas degenerativas. Bueno, y aquí los resultados son muy importantes. ¿Podrías mencionar ejemplos o datos concretos? El primero quería ver lo que estos estudios cuentan como adversidad infantil. La adversidad infantil, obviamente que básicamente tiene que ver con el maternaje, ¿no es verdad? Con la familia. Aquellos niños que vienen de familias desarmadas, en donde el padre falleció, donde hubo un divorcio, donde estuvieron expuestos a violencias, a carencias de tipo económico, donde estuvieron expuestos a enfermedades crónicas. Todo eso se considera adversidad y hay un rango, entre 0 y 7 u 8, hay un rango de adversidad. El que tiene 8 está muy embromado porque tuvo muchas adversidades y el que tiene 1 o 2 está bien. Bueno, esa medida que se puede hacer retrospectivamente, se ha cruzado con grandes cohortes de pacientes, incluso generaciones enteras, que incluyen miles y miles de pacientes seguidos por 50 años. Y lo que se vio es que la adversidad infantil se corresponde con las enfermedades crónico-degenerativas. Por ejemplo, la posibilidad de tener cáncer aumenta hasta 2 y 3 veces en algunos casos. Las posibilidades de tener enfermedades cardíacas severas aumenta también entre 2 y 3 veces. Y la posibilidad o el riesgo de tener enfermedades mentales aumenta incluso más. Bueno, ahí tenemos la primera fórmula de cómo evitar y combatir la prevalencia de estas enfermedades que nos afectan a todos y que en Uruguay yo tengo la percepción de que tienen alta prevalencia, ¿no es verdad? Uh-huh. Es impactante esa relación ya comprobada en esos términos, ¿no? Es un conocimiento que está y por tanto la población y por tanto el gobierno tiene que actuar en consecuencia porque son datos científicos muy sólidos, ¿no? ¿Podrías ¿verdad? mencionar algún otro ejemplo de esos estudios? Bueno, ahora me quería ir a otro ejemplo que va en paralelo a este, y es la educación, porque también tenemos estadísticas de cómo el nivel educativo de las personas se corresponde con su salud décadas luego de que terminó su periodo educativo. Y aquí también las estadísticas son increíbles, digamos. La expectativa de vida aumenta con los años de educación que tuvo la persona. O sea, los que llegaron a estudios universitarios tienen mejor récord de salud y mejor expectativa de vida que aquellos que tuvieron una pobre educación. Incluso más, si bien la expectativa de vida aumenta en forma proporcional o correlativa a la educación, lo más importante de esto son los años de salud, o sea, los años libres de enfermedad que la persona tiene. Y aquí los datos son mucho más importantes. Una persona que apenas tuvo un poquitos años de educación, normalmente empieza a cargar con una enfermedad crónica degenerativa, digamos un mal cardíaco, una obesidad, una diabetes, osteoartritis, una enfermedad mental, muy temprano en la vida, pongamos 50 años. A los 50 años ya tiene una cruz con que cargar y es una enfermedad crónica que lo va a seguir teniendo el resto de la vida. En cambio, las estadísticas muestran que las personas que tuvieron más educación pueden aumentar hasta 15 años el periodo de vida libre de enfermedad crónica, ¿no? Y esto, el impacto que esto tiene sobre la salud pública es increíble. Y una vez más, volvemos a la interpretación de esto, que es justamente el balance entre la carga genética que nosotros traemos, que de alguna manera nos hace vulnerables o resistentes a la enfermedad, y toda nuestra interacción
y todo nuestro estilo de vida, por el cual los genes que tenemos se van regulando para arriba o para abajo en forma adaptativa. Estoy tentado a preguntarte por más estudios. No sé si hay algún otro ejemplo. Bueno, yo hoy me había reservado hacer un énfasis en estas esos dos. Educación. Porque, por supuesto, después viene la pregunta cantada, ¿no? A partir de toda esta información acumulada, a partir de esta evidencia científica, ¿cuáles son entonces las estrategias a encarar desde la salud pública? Bueno, y ahí se explica un poco, y creo que yo quiero entrar de costado y muy modestamente en una discusión, se explica un poco cuáles son los énfasis que hacen los ministerios de salud, incluyendo nuestro Ministerio de Salud, que obviamente jerarquiza la salud global y todas estas cosas, digamos, de estilos de vida que influyen fuertemente y décadas después en la salud de la población, sobre la importancia de la medicina reparativa, el tema de los medicamentos de alto costo, el tema de las inequidades, porque claramente es mucho más rentable para una sociedad trabajar en lo reparativo, trabajar en el estilo de vida, en la sal en la mesa, en el tabaquismo, como se ha hecho, en las inmunizaciones, como se ha hecho, en el ejercicio físico, como se ha hecho. Es mucho más rentable trabajar ahí que después entrar a adquirir tecnología muy cara para reparar a esos organismos que están enfermos y que con las tecnologías actuales se pueden mantener durante muchos años con vida, pero obviamente que la enfermedad crónica persiste. Entonces, ese es un tema muy importante en donde yo de alguna manera apoyo las grandes políticas que ha seguido nuestro gobierno desde hace décadas en enfatizar todo lo que es preventivo. Sí, está claro que ha habido políticas en esa dirección, sin duda, y has manejado varios casos. Claro. Pero ¿qué faltaría? ¿O dónde estarían todavía las debilidades? Da la impresión de que falta, ¿no? No, obviamente, pero yo creo que falta el componente educativo. El componente educativo está claro, lo hablamos todos los días. Yo creo que Uruguay también tiene un desafío muy grande en todo lo que es la primera infancia, eso yo ya me he referido, a disminuir las adversidades infantiles, a tratar de proteger la familia, de darles estabilidad, de darles trabajo, ingreso, porque también la pobreza y la exclusión es uno de las adversidades infantiles que pesan mucho. Entonces, si obviamente tenemos el grueso de nuestros niños que están en un nivel de exclusión y de pobreza, esos niños van a tener más chances cuando sean adultos a sufrir enfermedades, ¿no es verdad? Entonces, ahí está el tema. Es un tema importante y de peso. La educación creo que es otro tema de peso, porque la gente educada sabe cómo regularse, sabe cómo elegir estilos de vida, y entonces ahí viene la calidad de la persona, el nivel de desarrollo intelectual y emocional que tienen nuestros habitantes, y creo que ese es el dilema principal que tiene el Uruguay en vista al futuro, no solamente por el tema de salud, sino también por el tema de trabajo, de producción, y de ser un país que sea competitivo en el mundo de la economía del conocimiento. Hay otro tema, quizás si me quedan unos minutos. Sí, a ver, ¿cómo no? Otro tema que me gustaría tocar, porque en perspectiva ha hablado muchos, han habido editoriales sobre los medicamentos de alto costo, ¿no es verdad? Sí, Mauricio Raguffetti tema, en particular abordó el asunto últimamente en dos de sus columnas, ¿no? Pero se ha esto tratado otras veces el tema también, claro. Claro, y esto que yo estoy hablando no está ajeno a esto, no está ajeno a la medicina de alto nivel, porque obviamente
las personas, una vez que están enfermas o tienen un familiar enfermo, son muy reactivas y exigen tener todas las chances para acceder a su medicamento, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por ese lado es indiscutible que hay derechos. Pero del otro lado, y teniendo en cuenta que ninguna sociedad en ningún lugar del mundo puede costear todas las últimas tecnologías, es importante que los ministerios de salud apliquen el método científico para evaluar cuándo un medicamento es una promesa y cuándo un medicamento es comprobadamente bueno y el efecto que tiene sobre una determinada patología, que muchas veces hablamos de cáncer, vale la pena costearlo, ¿no es verdad? Entonces, y normalmente ese tipo de estudios llevan muchos años, porque llevan muchos años de experiencia, de estudios epidemiológicos, de seguimiento. Es un asunto bien delicado porque Claro, en el interín ese medicamento está disponible ese medicamento, y los pacientes obviamente tienen la ilusión de acceder a ese medicamento para que en las circunstancias que están enfrentando pueda eventualmente ser una solución. eso es totalmente comprensible, pero el tema es hasta dónde hay información científica seria e indiscutible de que ese medicamento, al costo que tiene, no es una promesa y que sí es una garantía de que le va a dar un efecto curativo o paliativo significativo. Entonces, ese es un tema que yo también quería tocar hoy y dejar ahí mi opinión, porque yo creo que la prevención y la inversión en prevención vale más que la inversión en reparación, y que cuando hay que invertir en reparación hay que hacerlo sobre bases científicas sólidas que de alguna manera aseguren que esa inversión que hace la sociedad, porque estos son fondos de todos, realmente tienen un resultado asegurado o casi asegurado. El otro tema, y con esto termino, es aquellos pacientes o aquellas personas que tienen un estilo de vida muy desfavorable, ¿no es verdad? Que son obesos, que comen mucho, que muchas veces también fuman y tienen todas las consecuencias del tabaquismo, que pueden tener acceso al alcohol exagerado. Bueno, y esas personas muchas veces dicen, bueno, yo prefiero vivir bien 60 años y no mal y en forma indigna 80 años. ¿Ah? Todos conocemos ese tipo de personas, ¿no? ¿Verdad? Sí. Es algo que también son cosas discutibles, porque hasta dónde está el derecho individual, hasta dónde está el interés general. El tema con este grupo de personas, aquí empieza a interactuar con el interés general, porque muchas de estas personas, con ese estilo de vida y con ese discurso, cuando llegan a determinada edad, probablemente a los 60 años, 65 años, empiezan a claudicar y a desarrollar todo tipo de enfermedades y van al médico, y la medicina reparativa de hoy puede hacer mucho por ellos. ¿Me entienden? Sí. Entonces le puede dar 8 o 10 años más de vida. No digo de que sea una vida perfecta, pero puede ser una vida llevadera. Y todo eso conlleva un enorme costo al sistema de salud. Y ahí se crea la disyuntiva entre los intereses individuales y las libertades individuales y los intereses generales. Y por tanto, hasta dónde un gobierno puede incidir, ¿no es verdad?, en sacar el frasquito de sal de una mesa, o en moderar las porciones de algunos alimentos que sabidamente son malos para la salud o que producen obesidad. Y bueno, y ese es un enorme campo muy interesante, porque básicamente está basado en la ética y en discusiones filosóficas que nos podrían llevar mucho tiempo, y a mí me interesan mucho. Dejaste unos cuantos temas abiertos para la discusión, para el abordaje, para nuevas notas, incluso aquí en el programa. Luis, ha sido un gusto trabajar contigo en estos meses, y no tengo la menor duda que dentro de poco
retomaremos la conversación, ¿de acuerdo? De acuerdo, y de mi parte agradecer por este espacio para hacer divulgación científica y llegar a muchos oyentes que de otra forma no hubiera llegado, así que muchas gracias y siempre la orden. El doctor Luis Barbeito, director del Instituto Pasteur Uruguay, es quien nos ha acompañado hoy, igual que en las últimas semanas cada 15 días, en un ciclo que sigue, pero con otras voces.